Muy buenos días, colegas. Muy buenas tardes a todos ustedes. El tema de hoy es un tema que hemos traído a colación, habida cuenta de un recorrido eh, con un caso real que los vamos a exponer, eh, que nos afecta directamente a todos los psicólogos en nuestro país, específicamente en Colombia, pero que puede ser un modelo que puede abstraerse y aplicarse a diferentes legislaciones en los diferentes tribunales deontológicos alrededor de Hispanoamérica. Lo que pretendo es socializar un caso real que experimentamos en Medinet, y sobre ese caso real dejar algunas conclusiones que se van a mostrar al final, que espero sean tan objetivas y directas que sean de utilidad para todos los colegas, principalmente en Colombia. Sin más preámbulos, vamos a tocar el tema de el Tribunal Deontológico de Psicología en Colombia. Vamos a proceder a hacer una crítica directa y posteriormente plantear un caso real. ¿Sí? Mm, una de las cosas que más características tiene el código deontológico o código de ética en Colombia es la característica de ser un código que ya tiene fuerza de ley. ¿Mm? A diferencia de otros códigos de otras profesiones, en Colombia al menos, la ley 1090 del 2006 incluyó el código de ética del psicólogo colombiano, y por ende todos y cada uno de los artículos hacen fuerza de ley. ¿Y por qué manifiesto esto de manera concreta? Porque una cosa es tener un código de ética como lo tienen los médicos, los odontólogos, bueno, las diferentes profesiones, que son acuerdos gremiales. Y si bien tienen una reglamentación y unos estatutos de disciplina, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Y otra cosa es que ese código sea, que tenga el cubrimiento de una ley que ya tiene visos de si uno infringe una ley, pues ya es diferente a infringir un artículo de un código de ética que es un acuerdo gremial, ¿sí? Eso es muy diferente, y eso nos hace a nosotros de una manera concreta especiales. ¿Por qué? Porque generamos en nosotros mismos no solamente una fuerza de cumplimiento del código de ética, sino que nos atenemos a las consecuencias de infringir una ley. Y eso es mucho más profundo, que nos pone a todos alertas. Por eso es que con la venia de todos ustedes voy a mencionar un recorrido rápido acerca de el código deontológico, mencionando algunas cosas que siempre, acordémonos, que son ley en Colombia, y se atiene uno a las consecuencias del incumplimiento. Las diferentes aspectos que voy a tocar son escogidos específicamente porque han sido eh, cuestionados dentro del caso que les voy a plantear. Es un caso real en Medinet que, en el recorrido de ese proceso que ya les voy a explicar, todas y cada uno de esos artículos del Código Deontológico de la Ley 1090 han tenido que ser debatidos a profundidad
y por eso es importante que lo tomamos en cuenta. Esa ley 1090 del 2006, pues mira, hagamos cuenta, ya casi que ya vamos para los 20 años de expedida la ley, ha recibido una serie de revisiones, pero la esencia fundamental está en la ley. No hay un artículo de la ley original que haya sido cancelado o suprimido. Todas tienen la vigencia, simplemente han sido jurisprudencia y doctrina de todos y cada uno de esos artículos. Por eso es que no necesariamente aprendernos la de memoria, sino tomar en cuenta como nuestra Biblia de bolsillo esa ley 1090 y principalmente en lo que nos interesa hoy, código deontológico. La ley 1090 salió un 6 de septiembre. No solamente creó el código ético, deontológico, bioético de la profesión de psicología, sino que inventó la creación de lo que hoy día se conoce como Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí? En la parte administrativa, organizativa, etc. Pero nos vamos a concentrar en la parte deontológica, que es el punto central. Arranquemos con los principios generales del código deontológico que se creó en el 2006. Yo arranco del artículo 14 porque, y como les venía mencionando, todos y cada uno de los artículos que voy a mencionar en este momento, que son varios, han sido, dentro del caso que les voy a exponer, han sido objeto de cuestionamiento alrededor de el caso específico, ¿sí? Por eso es que es importante que lo recordemos. El artículo 14, pues, nos menciona que el profesional en psicología tiene el deber de informar a los organismos competentes que corresponda acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos, condiciones de reclusión crueles, inhumanas, degradantes, que sea la víctima de cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. Tomemos en cuenta muy específicamente, sobre todo los clínicos, los que tenemos la especialidad de psicología clínica, este artículo. Tenemos el deber de informar acerca de, por ejemplo, en el caso de un paciente, cuando detectemos malos tratos, violación de derechos humanos, condiciones anómalas que vayan en detrimento de nuestros pacientes o de las personas relacionadas con nuestro paciente. El artículo 17 nos invita a que cuando nosotros hagamos un informe escrito, porque es la vía a través de la cual nosotros expresamos nuestros hallazgos, nos invita a ser cautos, prudentes, críticos frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvalorización discriminatorias del género, raza o condición social. Esto apréndanselo de memoria porque lo vamos a ver alrededor de todo el caso que nosotros experimentamos. El sentido común nos dice que nosotros debemos ser muy prudentes y que no debemos llegar a extremos de etiquetar sobre todo a las personas que nos consultan, ¿no? Y menos en etiquetas que generen desvalorización en todo ese tipo de aspectos que menciona el artículo 17. El 23 que nos dice, el profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. Ahí empieza a complicarse el asunto, porque ya dependiendo de los hallazgos, el psicólogo muchas veces está en una disyuntiva
de si informo o no informo y de qué manera informo, porque esta situación tiene que conocerse, porque el daño está siendo detectado en nuestro paciente. Eh, pero el artículo 23 nos sujeta y nos recuerda que ante todo debemos guardar el secreto profesional en todo nuestro actuar. El artículo 25 que nos dice que esa información obtenida por nosotros en una consulta clínica no puede ser revelada a otros. Bueno, pero hay una coma. Cuando conlleve peligro atente con integridad de derechos de la persona, su familia o sociedad, excepto, y ahí viene a complicarse más las cosas, con las excepciones. Afortunadamente hay excepciones, ¿no? Porque si no, entonces tendríamos que dejar pasar muchas situaciones que nosotros detectamos. ¿Cuáles son esas excepciones? Y ahí empiezo a enumerar. Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por autoridad competente, entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado. Ahí ya nos abre una puerta, ¿sí? Ahí hay un elemento donde nosotros podemos echar mano y poder socializar o comunicar los hallazgos, sobre todo cuando son críticos. B, cuando las autoridades legales lo soliciten, comisarías, fiscalía, entes o instituciones que están creadas para esos fines. Solo en aquellos casos previstos por la ley. O sea, nos ponen a conocer la ley respectiva. La información que se suministre será estrictamente la necesaria. Ahí es donde tenemos que generar habilidades para decir única y exclusivamente lo que nos interesa expresar y no irnos por las ramas. Es una habilidad que ha adquirido Medinet a través de los años, donde eso lo cumplimos a perfecta norma. En ese literal nos dice que cuando se trata de niños pequeños, porque todos en Medinet atendemos todas las edades, adultos, mayores, jóvenes, bueno, y niños pequeños que no puedan dar su consentimiento informado. La información solo se entregará a los padres, habla en plural, tutor o persona encargada para recibir la misma. Fíjense que hay que ser muy analíticos en este artículo. Cuando se habla de padres, está hablando de un plural. Los incluye a los dos, pero no los sujeta que sean los dos al tiempo. Lo que uno ha aprendido con el manejo de estos casos, ¿sí? Cualquiera de los dos padres. Pero no se debe interpretar que son a los dos al tiempo. ¿Entendido? Artículo 26. Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general estarán sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el profesional como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto marco para el que fueron acabados. Esa es la razón por la cual solamente hasta el 2024 podemos estar socializando un caso ocurrido en Medinet hace varios años que se ha mantenido en estricta confidencialidad. Deberes de nosotros los psicólogos con las personas objeto del ejercicio profesional. Hacer uso apropiado del material psicotécnico, cuando nosotros, por nuestro modelo cognitivo-conductual, aplicamos pruebas psicotécnicas, pruebas de psicometría, cuando se necesitan, para efectos diagnósticos, debemos guardar el rigor ético y metodológico prescrito para su debido manejo. No debemos publicar esos resultados porque son parte de la privacidad y la intimidad del consultante.
Utilizar únicamente los medios diagnósticos preventivos de intervención y los procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas. O sea, siempre dentro de un marco de respeto al modelo científico. Notificar a las autoridades competentes los casos que comprometan la salud pública, salud o seguridad del consultante, del grupo, de la institución o de la sociedad. Esto es muy importante porque este literal, en el caso que nosotros experimentamos, le dieron vueltas por todo el planeta, ¿sí? Para ser un poquito exagerado. Ser responsable de los procedimientos de intervención que decida utilizar, los cuales registrará en la historia clínica, ficha técnica, archivo profesional o con su debido soporte y sustentación. No es solamente que a mí me parece, es que yo hago la observación y la anotación en la historia clínica y debo soportarlo con un anexo donde está la prueba o la fundamentación de donde saco el argumento. No practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario en caso de menores de edad dependientes del consentimiento del acudiente. Esto apréndanselo de memoria, colegas. No practicar intervenciones sin el consentimiento, estamos hablando del consentimiento informado, autorizado del usuario. Si es el caso de un adulto, pues el adulto es el que autoriza. Si es un niño, en caso de menores de edad o dependientes, del consentimiento del acudiente. ¿Y qué debe interpretarse del acudiente? Arriba nos lo estaban explicando. Acudiente puede ser padres, bueno, una serie de digamos, personas que no necesariamente pueden ser el papá o la mamá, puede ser la abuela, puede ser cualquier persona que funja legalmente como acudiente. ¿Ok? Pero acuérdense bien, acudiente. Aquí no estamos hablando de que el acudiente tengan que ser al mismo tiempo los dos papás o toda la familia en combo. No, el acudiente, el que consulta, el que acude en representación del menor de edad. El artículo 46 que nos dice, cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, listados de chequeos, instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos científicos debidamente comprobados. Estos test deben cumplir con las normas propias de la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. ¿Mm? Apréndanselo de memoria. Cuando nosotros vamos a expresar un hallazgo basado en una psicometría que aplicamos, cuidémonos de que eso esté debidamente reconocido a nivel de los estándares de validez y confiabilidad, y etcétera, etcétera, eh, y que haya consenso de aceptación del instrumento respectivo. Si nosotros elaboramos nuestros propios instrumentos, debe tener una fundamentación científica, un procedimiento metodológico y una aceptación de una comunidad. Si no la tiene, eso no presta mérito, sino para darle a uno un camino de elaboración de premisas, hipótesis que nos llevan ya a unos hallazgos más objetivos. ¿Ok? El artículo 47, el psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de los resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas solo los test psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas. Todos estos deben hacer parte de un proceso amplio, profundo e integral. Apréndanselo de memoria, no solamente decir que porque yo aplique el WIS o WISE, el niño es inteligente y ya. No, es que es un contexto completo y es importante que nos lo aprendamos porque vamos a trajinar con eso todo el tiempo. ¿Mm? El 57 que nos dice, se crea el Tribunal Ético de Psicología en la ciudad de Bogotá, en los tribunales departamentales
bioéticos de psicología, etcétera, etcétera. El 58 nos dice que el tribunal actuará como órgano de segunda instancia en los procesos disciplinarios, deontológico, bioético, etcétera, y los tribunales departamentales conocerán los procesos disciplinarios bioéticos. Entonces, aquí ya empiezan a agregarse ciertas palabras o terminología extraída de nuestra legislación. Estamos hablando de primera instancia, segunda instancia, etcétera. No, eso es familiar para aquellos que hemos recorrido el sistema penal acusatorio, y hemos tenido contacto con comisarías, etcétera. Pero lo más importante es que quedó desde el origen de la ley 1090 que la reglamentación o el actuar del tribunal se rige a las leyes o a la estructura de las leyes colombianas, donde hay una primera instancia, una segunda instancia, etcétera, etcétera. Y son derechos que nos atienen a todos. Cuando nosotros recibimos un requerimiento del tribunal, ni siquiera es una primera instancia, pero tenemos que hacer un recorrido de primera instancia y dependiendo de eso podemos apelar y solamente se define con el resultado de la segunda instancia. Eso es un derecho que tenemos nosotros constitucional. El 59 que nos dice, eh, ya nos está hablando de origen, de unos miembros profesionales de psicología, de reconocida idoneidad profesional, ética, etcétera, etcétera, con alguna experiencia. Pero miren el parágrafo. El Tribunal Nacional Deontológico y los tribunales departamentales funcionarán con el peculio del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay una interdependencia, hay una dependencia económica del tribunal con respecto a Colsic. Eso es impajaritable. Y todos sabemos que cuando hay dependencia económica, también hay ciertas y determinadas dependencias de uno sobre el otro. ¿Ok? Eso es muy importante hacerlo ver desde ahora, porque muchas veces en el actuar del tribunal vemos representado el aporte de los miles y miles de psicólogos que contribuyen económicamente a que esto sobreviva y si no fuera así, dejaría de existir el tribunal, porque está financiado permanentemente con el aporte que hacemos todos los psicólogos en Colombia, así como en todas las actividades que se inventa el Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Ok? Hay una dependencia económica entre uno y el otro. El artículo 60 nos está ya metiendo en el tema. Ya estamos hablando de que el profesional que se ha investigado por presuntas faltas a la deontología, ahí empiezan a utilizar la palabra presuntas, que es muy importante. Tendrá el derecho al debido proceso, de acuerdo con las normas establecidas en las leyes preexistentes, etcétera, etcétera, y observando el proceso deontológico, disciplinario, previsto en la presente ley. Y mencionan que es una ley, ¿sí? De conformidad con la Constitución y las siguientes normas rectoras. Primero, solo será sancionado el profesional de psicología cuando por acción u omisión la práctica de psicología incurre en faltas a la deontología y bioética contempladas en la presente ley. Bueno, eso es como el profesional de psicología tiene derecho a ser asistido por un abogado durante todo el proceso y a que se le presuma inocente mientras no se le declare responsable en fallo ejecutoriado. Ahí nos suena lógico eso. Pero ¿cómo se siente el profesional que en el mundo real está siendo procesado con el tribunal? Se siente totalmente estigmatizado. Esa ha sido una experiencia de años que nos ha tocado sufrir a nosotros en Medellín. Eso se quedó en la letra, pero el actuar del tribunal hace que el profesional se sienta prácticamente prejuiciado todo el tiempo.
todo el tiempo, ¿sí? Eh, mm, es un inmenso esfuerzo que hace el profesional por demostrar todos y cada uno de los pasos que da el profesional es para demostrar su inocencia, en vez de recordar que en el número 2 literal o el numeral 2 del artículo 60 dice que se debe presumir inocente mientras no se le declare responsable en fallo ejecutoriado, y eso es en segunda instancia. ¿Mm? Eso en la ley, afuera del tribunal de psicología, en la ley, los juzgados, etcétera, hay un servicio de asesoría a las personas que están, digamos, imputadas o acusadas, y ellos reciben el respectivo asesoría. Lo que recibe el profesional presuntamente, digamos, eh, acusado, pero es presuntamente inocente por constitución, es simplemente la asesoría de un abogado que para nosotros y para otros colegas es un abogado de oficio. Lo nombra el mismo tribunal o el colegio colombiano, y no deja de ser una persona dependiente del colegio y del tribunal. Eso pierde mucha, digamos, confianza el profesional que se deja asesorar por ese abogado de oficio. La experiencia es que ese abogado, el actuar del abogado de oficio es exactamente la misma del tribunal, y los colegas que han tenido la experiencia de tener, han sido procesados, algunos que también han pertenecido a Medinet, la experiencia ha sido totalmente negativa, totalmente negativa. Eso no sirve para nada. La duda razonada se resolverá a favor del profesional inculpado. Lo curioso es que ustedes van a observar que un proceso que nos tocó vivir nos mantuvo en duda razonada durante años. Es impresionante cómo manipulan este tipo de terminología. Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el profesional de psicología, salvo las excepciones previstas por la ley. Listo, todo eso es carretica. En el 64, ¿qué encontramos? En caso de duda sobre la procedencia de la iniciación del proceso, el magistrado instructor ya empiezan a darle título a ciertos elementos intermedios en el proceso, ordenará la averiguación preliminar. O sea, ya no están hablando de que hay una averiguación preliminar, todavía no tenemos que afanarnos, es una investigación, averiguación preliminar, para establecer si la conducta se ha realizado, si es o no constitutiva de materia deontológica, o identificar o individualizar el profesional de psicología en que haya ocurrido. Y uno asume que la inmensa mayoría del esfuerzo del tribunal es en meterle la ficha a verificar si hay mérito o no. Para economía posterior de procesos como los que nos ha tocado vivir. Eso no es así, eso no se da. Ustedes lo van a ver en el caso que nosotros lo vamos a exponer. La famosa averiguación preliminar creo que duró, creo que mes y medio, y el proceso duró, creo que casi 5 años. Hay una desproporción total. ¿Mm? En el 65, que dice, la averiguación preliminar se realizará en términos más de 2 meses. Miren, 2 meses. Vencidos los cuales se dictará la resolución de apertura de la investigación, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, Eso nos la aplicaron, eso lo hicieron a la letra, y resultamos con un proceso larguísimo de años. En el 68, ¿qué dice? Término de la indagación no podrá exceder de 4 meses. Entonces ya a los 2 meses iniciales se le agregan otros 4 meses que lo llaman indagación, que es a donde uno lo invitan a hacer presencia y le preguntan cosas, lo sientan como en una sala
uno se siente como en un Sanedrín, en un tribunal de la Inquisición. No hay sonrisas, gesto, el lenguaje verbal y no verbal de los altos magistrados es frío, absolutamente ausente de empatía, y uno se limita a contestar preguntas que uno después de que sale de ahí dice, pero perfectamente me hubieran mandado un test, yo le contesto sí o no y ya. Se siente uno como en un tribunal de la Inquisición. Y empiezan a contar los términos, ¿no? El 69 que dice, vencido el término, se toman otro tiempo para mandarle a otro magistrado el proyecto de calificación y empezamos a agregarle una cantidad de terminología burocrática leguleya, y lo subrayo, burocrática leguleya, que quede subrayado, que no hace más sino enredarle la vida al profesional. El tribunal dictará resolución. Dice uno, bueno, ya, con el 70 ya tengo. Cuando esté establecida la falta, y que existan indicios graves o pruebas que ameriten serios motivos de credibilidad sobre los hechos que son materia de investigación y responsabilidad ontológica del profesional. Dice uno, ahí ya, ahí uno termina, ¿no? Entonces eso, por ahí 6 mesecitos nomás, ¿no? Y ahí se quedan en el 70. El 71, bueno, a uno le dan oportunidad de hacer unos descargos, como en el modelo de legislación en cualquier juzgado. ¿Qué dicen los descargos? Se inicia con la notificación de la resolución de cargos al investigado o al apoderado. El expediente quedará en la secretaría del tribunal a disposición del profesional, como si fuera un juzgado. Cuando usted va y el abogado dice, muéstreme el expediente tal. Tal, eso es una fotocopia del modelo de un juzgado. En el 72, el profesional de psicología acusado rendirá descargos ante la sala probatoria, bla, 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 bla. Tal cual. En el 73 nos dicen cómo rendir descargos. Entonces, lo puedes hacer directamente con un representante legal, aportando ciertas pruebas. Bueno, no es más sino mirar la legislación colombiana y no tiene nada nuevo y es simplemente una fotocopia de cómo debe actuar el tribunal, como un juez de la República, ¿sí? Rendido los descargos, se toma tantos días y vayan contando, vayan contando. Ya van 2 meses, 4 meses, 15 días para esto y sobre todo que son eh, eh, días, no calendario. Y eso va ampliando, digamos, la curva del proceso, la curva de tiempo del proceso. Ya hablan de la segunda instancia, muy importante que hablen de la segunda instancia porque es un derecho fundamental, pero es una fotocopia de la Constitución. Ahí no están creando nada nuevo. El tribunal se van a tomar 30 días hábiles en Colombia. Ustedes no saben lo que significa en Colombia tener días hábiles, donde creo que somos uno de los campeones en festivos. Entonces, días hábiles, 30 días hábiles pueden ser perfectamente 2 meses o 3 meses, dependiendo. Entonces, imagínense la prolongación en la curva de tiempo de eso. El tribunal va a decretar pruebas de oficio y le agregan días hábiles al asunto. En el 79 ya empiezan a intimidar al profesional. Yo lo estoy leyendo, no como leer tradicionalmente la ley 1090, como lo percibimos nosotros los psicólogos que estamos bregando allá afuera por atender a nuestros pacientes o a nuestros consultantes. Aquí viene la amenaza. Artículo 79. De las sanciones, mejor dicho, ojo, porque a ti te pueden amonestar verbalmente en forma privada o escrita en forma privada,
o te pueden censurar en forma pública, wow, o te pueden suspender temporalmente el ejercicio, pues tu licencia. ¿Mm? Ese parágrafo es muy importante porque es el más utilizado en este momento por el tribunal debido a que no hay, y ellos no arrojan estadísticas para nada. La inmensa mayoría de sanciones se van por este parágrafo. Ponen al profesional a hacer un ejercicio pedagógico, como si fuera un niñito de pregrado, y haga un ensayo y diga, como un niño de primaria, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y escriba 100 veces en un papel eso. Eso es un ejercicio absolutamente fútil y yo diría estúpido, insultante para un profesional con un cierto recorrido en la vida real. Sí, claro, a uno le dan recursos, nulidades, prescripciones, y precisamente nos dan el chance, a través del artículo 86, de contrarrestar esas acciones que generalmente hace el tribunal. Entonces ahí nos explican cómo lo hacen, pero no es más sino ver el Código Civil, todos los códigos que tenemos y eso es una fotocopia. En el 87 nos explican eh, eh, una cosa muy interesante, o sea, cuatro cosas muy interesantes. Causales de nulidad del proceso. Sí, que es cuando uno lo acusan, entonces uno intenta obtener una nulidad del proceso. Entonces, la incompetencia del tribunal departamental eh, para adelantar la etapa de descargos y resolver durante la instrucción. No habrá lugar a nulidad por falta de competencia por factor tierrito. La vaguedad o ambigüedad de los cargos, omisión, imprecisión de las normas deontológicas en que se fundamenten. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso y la violación del derecho de defensa. Les cuento que en el caso que les voy a plantear, estas cuatro lograron demostrarse fehacientemente, 100%. Destumbamos todo la argumentación leguleya. Las cuatro de una. En el 89 la acción disciplinaria sigue la amenaza por falta, sin perjuicio de la acción penal. Ya les he explicado, porque esto es ley. En los otros códigos deontológicos no existe esta amenaza, porque no es ley. Simplemente dicen, eh, se atiene a las consecuencias, depende de lo que haga con la ley respectiva. Pero ley a ley. Si viola la ley deontológica, ya es un precedente, un precurrente para establecer un proceso de tipo penal, civil o contencioso administrativo. Eso es muy delicado. Eso es una amenaza real. ¿Mm? En el 90, perdón, en el 90, finalmente, el proceso deontológico está sometido a la reserva hasta que se dicte autoinhibitorio o fallo debidamente ejecutoriado. A partir de marzo del 2024, este artículo 90 simplemente lo cumplimos durante 4.5 años y ya es momento de publicar los resultados. ¿Entendido? ¿Por qué no habíamos hablado en los últimos 5 años de esto? Por el pinche artículo 90. ¿Sí? Ahora bien, veamos el caso. Entremos en materia. Todo arranca en marzo del 2009. Imagínense. Estamos en el 2024 apenas pudiendo publicar esto. Pero todo arranca en marzo del 2009, hace 15 años. 15 años. ¿Cómo arranca? Rápidamente, en el 16 de marzo del 2009, con la historia número tal, recibimos una paciente inicial que la vamos a identificar como MUQ, para proteger su
su privacidad con ciertos datos demográficos y que reporta en ese momento estar casada o en unión libre con un señor que se llama GSP, en ese momento alrededor de sus 40 años, cada uno, con 3 hijos. Ok. ¿Qué consulta? Bueno, el núcleo familiar, en esa, disculpen la forma muy rudimentaria que en el 2009 hacíamos las historias, pero así las hicimos. Hoy día está eso todo muy moderno, ¿no? Ahí está lo que nosotros llamamos el genograma, está el núcleo familiar primario, están los hijos, etcétera, etcétera. ¿Mm? La entrevista de admisión hace ver y observar que el motivo de consulta son dificultades, básicamente dificultades de pareja, originadas en unas históricas infidelidades por parte de el esposo de esta consultante. ¿Mm? Y unos estados sintomatológicos que posteriormente fueron evidenciados y resueltos, algunos datos adicionales, algunas recomendaciones adicionales para la paciente y se miden todos los factores emocionales en su debido momento. Se llega a una conclusión y es que esta paciente pues ya prácticamente no tiene factores que vinculen emocionalmente a su esposo, habida cuenta que llevan un trecho de dificultades y disfuncionalidades profundas y eh, la gota que rebosa la copa es el haber evidenciado una historia de infidelidades de este personaje. ¿Mm? ¿En qué momento arranca, en qué momento termina el caso clínico? Acuérdense que fue marzo del 2009. Esto se prolongó a través de los años, 7 años, hasta el 2016. No es que nosotros hubiéramos estado atendiendo este caso durante 7 años, no. Es que en los primeros meses le dimos resolución a ese caso por nuestro modelo cognitivo-conductual y después fueron sesiones cada 2 meses, cada 3 meses, como de sesiones de seguimiento de evolución del caso. En los últimos 5 años podían haber sido un par de veces al año por seguimiento de situaciones del contexto familiar de la señora y de sus hijas en ese momento menores de edad. ¿Mm? En la última sesión se da en marzo del 2016, donde se nota que se está dando continuidad a todas las sugerencias y recomendaciones y donde ya hay una retroalimentación de la paciente donde ha aprendido a manejar situaciones que en ese momento ya han estribado a separaciones, divorcios o separaciones y un contraataque por parte del esposo. Contraataque en términos de maltrato económico, maltrato de tipo psicológico, abuso emocional, manipulación, el famoso alienación parental, pero evidenciada totalmente, y una serie de situaciones que necesitábamos irle dando manejo hasta ese momento, marzo del 2016. Hay un salto de 3 años hasta el 2019. En esos 3 años, ¿qué pasó con ese caso clínico? Las medidas cautelares que la consultante tuvo que establecer se consolidan. GSP es el demandante para nuestro caso deontológico. GSP, que es el marido de esta persona, ¿qué me cuenta? Recibe medidas legales de restricción
medidas de la comisaría, de entidades intermedias de conciliación, de juzgados de familia y juzgados penales. Todo eso trascendió a través de todas esas instituciones. GSP, que es este personaje, recibe órdenes de captura y se mantiene como evasor hasta la presente, 2024. Es un evasor penal. No sé qué carajos estará haciendo, pero está evadiendo a la justicia porque ya hay órdenes de captura. Y lo ve uno en la calle, trabajando, o yo no sé qué haciendo. GSP escala, ahí es donde empieza la cosa. Empieza a escalar demandas, comillas, legales ante diferentes instituciones, incluyendo tribunales deontológicos de diferentes disciplinas. Demandó a la trabajadora social de la comisaría, la psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al abogado tal que trabajaba en todos lados, se dedicó a hacer demandas. ¿Por qué? Porque perdió todos los casos. Perdió todos los casos. Y aquí empieza Cristo a padecer. Entre todas esas demandas que el tipo se dedicó a hacer, porque nosotros no fuimos los únicos, entra un proceso con el Tribunal Deontológico de Psicología en Colombia, septiembre del 2019. Primera comunicación del tribunal. Noviembre 28 del 2023 se absuelve a su servidor, Edgar León Lozano. Marzo del 2024 se absuelve a nuestra colega presente, la doctora Erika, quienes fuimos demandados fuimos los dos. Y en total se tomaron 4.5 años de este proceso. 4.5 años. 531 folios. Hasta los contamos, eso es una cosa así impresionante. 531 folios. Y aquí viene lo triste. Un detrimento patrimonial para Medinet de varios millones de pesos. Colegas, ese es el daño que nos ha producido este chistecito del tribunal. Hoy podemos decir que les decía que en septiembre del 2019 nos llega un expediente, digamos, una carta con todos los sellos y toda esa vaina, que eso es intimidante, tipo juzgado, con toda una cantidad de palabrería, que no sé qué, el tribunal de acuerdo con el artículo, todo lo que yo les acabo de mencionar, lo ponen ahí. Y entonces la doctora Erika y allá abajo menciona a don Edgar, y entonces por allá en la página no sé qué, porque esos eran así, textos grandotes, dicen, hombre, aquí se presenta el señor GSP y dice lo siguiente en contra de ustedes dos. Estos, comillas, ¿no? Estos profesionales tienen un vínculo de amistad desde hace 12 años con mi ex esposa, fulana de tal, los cuales han dado diagnósticos acomodados a favor de ella para beneficiarla en la comisaría de familia. Los doctores son clientes de la sala de belleza de la señora fulana de tal y también asisten a reuniones sociales invitados por ella. Miren la chismografía que hay en todas estas frases. Han entrevistado a mis hijas menores de edad sin mi consentimiento y de ahí se agarró ese tribunal, mejor dicho, para martirizarnos la vida.
y llevadas en contra de su voluntad a declarar a su consultorio y acomodar testimonios falsos que mi hija nunca dijo. Prueba de ello es que en el testimonio de una de mis hijas dice que no quiere ir de vacaciones a Cali, y prueba de ello es que pasamos unas buenas vacaciones primero en Neiva con las dos niñas y con fulana de tal en Cali. Las niñas no saldrían sí ni a la esquina con un papá maltratador. Aparte de eso, a mí no se me entrevista desde el año 2009 y dan fallos sobre mi conducta en los últimos 3 años, hablando mal de mí de una forma denigrante y haciéndome ver como un mal ejemplo para mis hijas, sugiriendo que me saquen de la casa, que tengo conductas desadaptativas, que genero un riesgo y que se me supervise el tiempo que paso con mi hija, ya que hay evidencia del daño emocional que le puedo causar debido a esos fallos. Me vi uh, eh, perjudicado en la comisaría y ante el juzgado de familia, ya que me quitaron la custodia que tenía de mi hija fulana de tal. Y todos sabemos que para quitar una custodia hoy día, eso es dificilísimo, tienen que ser evidencias contundentes. Cual, cualquier mal padre no quisiera estar al lado de una hija. eh, eh, ya no se lee muy concreto esto. Eh, la conducta caótica de mi hija menor, que son los deseos de compartir, no sé qué, una cantidad de carreta. Estos doctores llevan más de 12 años atendiendo a mi hija fulano de tal y no han hecho avances con ella, ya que en vez de acercarme a mi hija, cada día se aleja de mí. Ya hace más de un año que ella se niega a verme o algo así, a dirigirme la palabra. Prácticamente han perdido el tiempo y dinero en consulta en Medinet, como si como si él lo hubiera pagado. No pagó ni un solo centavo. Con base en ese reporte, que ustedes perfectamente ven que es simplemente una sarta de cosas que dice el Señor, eh, para cualquiera podría lucir algo que, oiga, sí, podría ser cierto esto, que por el mal actuar de estos profesionales, esta pobre víctima está en esa situación, la han separado de sus hijas, le han quitado la custodia. Eh, Otra cosa, hoy día ya está el proceso de retiro de patria potestad sobre una de las niñas que todavía ya debe estar cumpliendo la mayoría de edad. Eh, y entonces, en el expediente, le dan fe a ese reporte y empiezan a pedir cosas dentro del mismo expediente. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 13 cosas nos pidieron solamente con eso. Que ojalá fueran una fotocopia sencilla. No, eso era una cosa bárbara. Nos tocó documentar absolutamente todo. Nos faltó la cédula de nuestra abuelita para adjuntar. Y al final dicen, bueno, y eh, adjunten eso y arranquemos. Y empiezan a mencionar, ta, 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 ta. Cuando ustedes terminan de leer eso, experimentan una zozobra, como siendo perseguidos, siendo como prejuzgados y
diferente a lo que les leía al principio, que la presunción de inocencia, esto es casi que un mensaje: yo como tribunal presumo que usted es culpable y a partir de este momento usted le corresponde demostrarme que es inocente. Ah, demostrarme, yo tengo que demostrarle al tribunal que soy inocente. ¿Cuándo? ¿A quién se le ocurre eso? Contra Constitución y contra nada, contra todo. Pues no hubo poder humano de convencerlos de esa hipótesis y aquí empieza a padecer el asunto. Nos tocó hacer un índice de ese libro de 531 folios. Nos tocó dividir en partes, parte 1, parte 2, parte 3, 4, yo no sé, hasta 8 partes. Desde el primer comunicado de CONCYT de septiembre del 2019, todo lo que nos tocó hacer. Y cada uno de estos números es el número de folios que teníamos que adjuntar, supuestamente para comprobarles que éramos inocentes. ¿Mm? Miren esa cantidad de folios. En cada cosa que pedían, un grupo de folios de 25 páginas, de 60 páginas, de 88 páginas. ¿Qué es esto? Escribimos varios libros con este proceso. Y sigue el asunto, sigue en la curva de tiempo, ya del 21 al 22, del 22, el 23, en plena pandemia fue donde más requirieron cosas los señores del tribunal. O sea, ese asunto de compasión, hombre, dejémoslos tranquilos, ¿no? Nosotros nos dio COVID y teníamos que seguir contestando toda cantidad de palabrería. Observen, 2019, 22, 21, en plena pandemia. Nosotros gastando tiempo, energía y dinero en esto. Y finalmente, ya después de 43 y 46 folios, les quiero mostrar esto. 28 de noviembre del 2022, del 23, el Tribunal Departamental, bla, 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 el quejoso GSP resuelve absolver al señor Edgar León Lozano. Eso es todo. Y el mismo tribunal, el marzo del 24, marzo 6 del 24, bla, 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 el quejoso resuelve absolver a la doctora Erika Natalia Cardona. Permítanme compartir con ustedes, para terminar mi presentación, las conclusiones iniciales, porque esto apenas inicia. Esta es una socialización que espero que observen, vean. Vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube para que miles de profesionales colombianos lo puedan recorrer. Y este es mi aporte adicional o final a lo largo de este proceso que fue exitoso, que le logramos debatir en sana lid, como una manera absolutamente impecable, todos y cada uno de esos artículos que nos rezaban todo el tiempo. Nos rezaron todos los artículos, habidos y por haber, del Código Deontológico, presumiendo que éramos culpables. Les tumbamos esa estupidez del consentimiento informado, esa interpretación errada del consentimiento informado, que durante años ha congestionado a nuestros colegas. Se las tumbamos con una argumentación. La argumentación que trajimos nos tocó traerla desde el exterior, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue todo una clase de ley que nos tocó experimentar con este tribunal. Mis conclusiones.
el tribunal no funciona en defensa de los psicólogos colombianos. No funciona en defensa de los psicólogos colombianos. El tribunal sí funciona como ente punitivo contra los psicólogos colombianos. Eso es evidente. El caso Medinet no es el único. Es probable que sean centenares de casos similares con, comillas, dictámenes perjudiciales en contra de los psicólogos colombianos. Y es evidente la, comilla, basura burocrática leguleya de la que vive el tribunal, a costa de la financiación y la dependencia económica de Colsic. Alguien debe pararlos. Alguien debe pararlos. Y empezamos por esta socialización. Muchísimas gracias, colegas.